hicimos esta pequeña charla casi improvisada para motivar a los más nuevos del grupo a que puedan realmente ver algunos generales sobre lo que es la introducción a la pequeña charla. Luego la idea era hacer una sesión de preguntas y respuestas al final, que la pueden ir enviando por el chat para que Chireno vaya moderando, y entonces ahí vamos respondiendo todo lo que a ustedes les interese. También sepan que luego en el grupo, si surge cualquier otra duda, la pueden preguntar directamente o me pueden escribir de manera privada. A veces es importante que lo pasen por el grupo porque así podemos hacer una dinámica interesante, porque aprenden todos, y segundo, si alguien tiene criterio, la puede también debatir por ahí mismo. Vamos a darle inicio. Básicamente, el objetivo principal de esta charla es suministrar al participante informaciones generales sobre lo que es la acuicultura. Vamos a empezar por definir lo que es acuicultura. Recuérdense que esto es una charla de introducción a la acuicultura, y básicamente es el conjunto de técnicas que se utiliza para la producción de peces, mariscos, moluscos y algas en agua dulce o salada. No sé si alguno del grupo sabía que en acuicultura también se cultivan algas con distintos fines medicinales, alimenticios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre la historia de la acuicultura. La acuicultura en la República Dominicana se inició en los años de los 50 en Nigua, San Cristóbal. Trujillo motivó a través del Cuerpo de Paz de Estados Unidos que se hiciera una estación experimental para el desarrollo de la acuicultura. Esos fueron sus inicios. En los años 60 y 70 se introdujeron algunas especies como el bass, la carpa asiática y algunas especies de tilapia. En los años 80 el gobierno de Taiwán ofrece cooperación y se introducen otras especies de tilapia. Hay algo importantísimo referente a esta parte de la historia, y es que en los años 70 aquí se introdujo lo que es el camarón de Luisiana. Ese camarón fue un fracaso total porque se trajo con la intención de hacer un policultivo en los terrenos donde se cultiva el arroz. Eso se usa mucho en China, en Japón y en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que el camarón estaba perforando los canales y se escapaba del área de la crianza. Entonces no se contempló ese aspecto técnico del cultivo de ese tipo de camarón, y eso fue realmente un fracaso. O sea que des en cuenta que de la historia se vienen cometiendo algunos errores y se vienen dando algunos tropezones referente al tema de la acuicultura. No podemos iniciar este tema sin conocer lo que es Codopesca. Codopesca es el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura, creado el 3 de diciembre de 2004. Codopesca regula, fomenta y fiscaliza la explotación pesquera y acuícola en República Dominicana. Sepan ustedes que se supone, según lo que establece la ley, que todo el que cría peces con fines comerciales debe de tener una licencia de Codopesca, aunque en la actualidad más del 80%, yo creo que el 90% de los acuicultores no tienen este permiso. Pero es bueno que ustedes lo sepan, porque incluso Codopesca pudiera incautar y fiscalizar cualquier venta, traslado o comercialización así puntual de crianza de peces. Tenemos que mencionarle lo que es el IDIAF, que es el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, que tiene varias sedes en República Dominicana, y específicamente en la Universidad ISA está en Santiago su estación experimental. Yo siempre digo que el IDIAF es la meca de la acuicultura, porque el IDIAF fue realmente donde se desarrollaron grandes cooperaciones con el gobierno de Taiwán y otras cooperaciones con otros países, y la mayoría de profesionales que se formaron en esa estación tuvieron la asesoría y el contacto directo de estas ayudas y estas colaboraciones que se hicieron a través de los distintos gobiernos. Quienes no conozcan el IDIAF, fuera bueno que hicieran una visita y conozcan esta parte. El IDIAF también, aparte de todo, se dedica a hacer asesorías a través de sus profesionales y tiene laboratorios y es un centro de investigación bastante completo.
Veamos lo que es la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura. Le menciono la FAO porque la FAO es el órgano internacional principal que motiva investigaciones y hace cooperaciones con distintos países y regula algunos aspectos en términos acuícolas y en otras ramas que tienen que ver con el asunto de la agricultura. Incluso la FAO tiene cientos de documentos e investigaciones en su página sobre crianza de tilapia y otras especies, que fuera bueno que realmente lo pudieran visualizar y escudriñar para que aprendan sobre eso, pues mucha información valiosa hay. Hay algunas informaciones que están actualizadas, otras están un poco desactualizadas, pero ellos siempre están a la vanguardia con esto. Vamos a la introducción al cultivo de peces. Los espacios donde se pueden desarrollar los peces, los cultivos de peces están en estanques en cemento, podemos hacerlo en estanques circulares de geomembrana, podemos hacerlo en jaulas flotantes, en grandes reservorios, se pueden hacer en estanque en tierra, se pueden hacer también en jaulas en el mar. Es importante saber, señores, que todo acuicultor, emprendedor que desea iniciar en un proyecto acuícola no necesariamente tiene que limitarse o encasillarse en hacer un tanque circular. Eso no es así. La gente hoy en día tiene un paradigma y cree que todo el que va a introducirse en el mundo acuícola tiene que empezar necesariamente con que circular. Realmente no es así. El que tenga la facilidad de hacer un estanque en cemento, que evalúe sus costos con relación a lo que es la geomembrana, y si lo tiene que hacer en cemento, hágalo en cemento. Si usted lo que puede es cultivar en tierra, hágalo en tierra. Si lo tiene que hacer en jaula, hágalo en jaula. Todo va a depender de su puesto y de las condiciones que usted tenga como emprendedor. No se puede llevar de eso, de que no, que tiene que ser obligatoriamente un tanque circular. Realmente no es así. Así que no se lleven de eso. Y algo importante, tampoco se lleven del sabor de la tilapia, porque la tilapia sabe a tierra, tanto en estanque en geomembrana como en estanque en tierra. No tiene nada que ver el medio de cultivo. Realmente eso está relacionado con otro aspecto, que ya lo hemos tocado varias veces en el grupo. Lo voy a profundizar, pero sí le voy a decir que está relacionado con una alga que se desarrolla dentro de los estanques, y por eso puede suceder el sabor a tierra tanto en estanque en tierra como en estanque de geomembrana. Esa alga es posible de ver y ya habría que verlo con más profundidad, la forma en cómo se controla esa alga. Los cultivos de la acuicultura se puede también desarrollar en los famosos raceways, que son canales de alto caudal, como este que ustedes ven en esta foto aquí debajo, donde realmente se dispone de mucha agua, y esa agua lo que hace es que se va renovando constantemente. Incluso el 100% de esa agua de esos canales se puede renovar en un minuto, para que ustedes tengan más o menos una idea. O sea que para poder hacer un raceway habría que disponer de mucha agua. También hay otros sistemas. Este es un raceway. Miren el caudal de agua que viene entrando por allá. También hay otros sistemas emergentes que han ido evolucionando. Esto es jaula flotante en la presa de Atillo. Pero de los sistemas emergentes que le quiero mencionar está el IPRS. Antes de entrar al IPRS, esto es una jaula en la presa de Atillo. Es un video reciente. Miren cómo se la han ingeniado para hacer jaulas flotantes con tubos de metales, madera, tanques de esos azules que lo usan como flotadores. Todo eso es con la finalidad de ahorrar costos. Vamos a ver lo que es el IPRS, que se lo mencioné antes de pasar el slide. El IPRS es un sistema de cultivo, así a grosso modo, que es simplemente unos canales parecidos al raceways en un gran estanque de agua, y lo que se hace es que se motiva la circulación del agua a través de estos canales a alta velocidad, con la finalidad de ir renovando la calidad del agua que se encuentra dentro de estos canales. O sea, básicamente el flujo va de aquí hacia allá, y por este lado van saliendo los contaminantes y por este lado va entrando agua nueva.
Básicamente, como el cuerpo de agua es tan grande, el cuerpo de agua va depurando biológicamente los contaminantes que van saliendo por esta vía, y ya cuando el agua da su vuelta y gira y vuelve a entrar por aquí, ya tiene nuevamente la calidad esperada. Vamos a ver los tipos de cultivos. Los tipos de cultivos pueden ser extensivos, pueden ser semi-intensivos y puede ser intensivo. Hay algunos autores que han hablado del superintensivo, pero realmente eso no vale la pena ni siquiera mencionarlo, porque ya un superintensivo cae dentro del intensivo, porque es una alta densidad y cada cultivo maneja un rango de kilogramos por metro cúbico, perdón. Y no hay necesidad de seguir haciendo una cuarta clasificación. No podemos limitar a decir que los tipos de cultivos en acuicultura son extensivos, semi-intensivos e intensivos. Vamos a ver la característica. El cultivo extensivo básicamente se desarrolla en estanques en tierra. En los años 80, 90 se desarrollaba mucho este tipo de cultivo. Este tipo de cultivo tiene la característica de que se sobrelleva con el alimento general que genera el mismo estanque. La microbiología y el zooplancton y el fitoplancton que se generan le suministra el alimento, la fuente de energía y de nutrición a los peces. En los cultivos extensivos, no hay control del medio ambiente. O sea, nosotros lamentablemente en un cultivo extensivo no podemos controlar la calidad del agua. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Y hay poca o nula alimentación suplementaria. O sea, en los cultivos extensivos generalmente los peces no se alimentan. Hay cultivos semi-extensivos donde sí la gente le entra alimento a los peces, pero en su esencia el cultivo extensivo no usa alimento peletizado, sino que simplemente los peces se colocan en una laguna a una densidad muy baja para que el ecosistema le suministre el mismo alimento natural al pez y usted se olvida de ello. Ya cuando pasen 6, 7, 8 meses, entonces usted va a sacar peces de ahí de 1 libra. La densidad de siembra generalmente de un cultivo extensivo ronda a razón de 1 a 5 animales por metro cuadrado. Aquí quiero hacerle una acotación y es lo siguiente. En los estanques en tierra no es como los estanques de geomembrana. En estanques en tierra se habla de espejo de agua y los espejos de agua se miden por metro cuadrado. Es un error dimensionar la densidad de un cultivo extensivo en tierra por metro cúbico. ¿Por qué? Porque lamentablemente un estanque de tierra casi el espacio tridimensional es aprovechable, si no es más aprovechable el área, por decir, el área superficial, y es por las mismas características que tiene este tipo de cultivo. Vamos a pasar a ver lo que es unos estanques en tierra. Estos son cultivos extensivos. Si se dan cuenta, esos cultivos no tienen ningún tipo de aireación, no tienen ningún tipo de energía eléctrica, simplemente recambios de agua. Y sus densidades son bastante bajas. Vamos a ver lo que es el cultivo semi-intensivo. En el cultivo semi-intensivo hay un cierto control del medio ambiente. Utiliza alimentario. Los estanques pueden ser en tierra, en cemento, en geomembrana, etc. Hay algo importante cuando nosotros vemos en un estanque en tierra que una persona introduce alimento al estanque y también le tiene un sistema de aireación, entonces ahí tiene un sistema semi-intensivo y está controlando parte de los parámetros con el tema de la aireación artificial que le introduce al estanque. En este tipo de cultivo también se hacen recambios de agua. Generalmente la densidad de siembra de los cultivos semi-intensivos ronda a razón de 5 a 20 animales por metros cúbicos. Son los estanques de nuestro amigo Emerson. Emerson tiene una buena cantidad de metros cúbicos de agua ahí. Sin embargo, maneja densidades muy bajas. Creo que él tiene algunos 10 peces por metro cúbico. Entonces, él entra dentro de lo que es el cultivo semi-intensivo. Sus estanques pudieran ser más productivos. No sé actualmente en qué él está con el tema de la aireación y eso, porque pudiera sacarle un poco más de provecho, pero eso ya
Cada productor realmente lo maneja a su antojo. Miren un sistema aquí de un cultivo semi-intensivo con aireación de paleta y en un estanque en tierra. Veamos los cultivos intensivos. En los cultivos intensivos hay un control total del medio ambiente. El alimento es constante, suplementario, o sea, se alimenta de manera regular. Se usa tecnología, aireación, bombas de aguas, entre otros. La densidad de siembra, a partir de 25 peces, ya un cultivo pasa a ser intensivo. Y aquí yo le puse hasta 150 peces, pero investigadores ya de la talla de Timmons y otros más han hablado hasta de 300 peces por metro cúbico. Pero ya eso sería con sistemas de oxigenación y así. Dentro de los cultivos intensivos, nosotros tenemos lo que son los sistemas RAS, que son los sistemas de recirculación, tenemos el BioFloc, tenemos el IPRS, tenemos los Raceways, entre otros. Ya estos son temas que habría que abordarlo de manera particular porque cada uno son bastante extensos. Nos pudiéramos pasar medio año hablando de todos ellos, porque hay cientos de investigaciones referentes a esto. Miren un intensivo. Miren esos peces prácticamente uno encima de otro. Se ve que tiene muy buena oxigenación. Ahí se están alimentando. Miren la energía que tienen esos peces. Por lo que yo veo, a mí me parece que ese sistema tiene oxígeno puro en el proceso, porque no le veo ningún sistema de aireación que pueda intentar esa alta densidad en ese estanque. A ver, vamos a pasar. Ok, vamos a ver algo referente, a lo que son los parámetros iniciales de la calidad del agua. Aquí comienza lo interesante, señores. Todo el que va a iniciar un proyecto acuícola debe de conocer lo que son los parámetros iniciales de la calidad de agua. O sea, nosotros debemos saber cuáles son las características principales del agua fuente que nosotros usamos, agua de río, agua del acueducto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se logra haciendo un análisis de agua. Este análisis de agua se hace con el objetivo de poder saber algunas características del agua, como son las propiedades organolépticas, si tiene color, olor, sabor, temperatura, etc. Son las características que nosotros podemos percibir con los sentidos. Las características físicas, que están relacionadas con el calor específico, la tensión superficial, conductividad térmica. Claro está, estoy mencionando, no es que ustedes lo van a medir, simplemente les estoy diciendo cuáles son esas características físicas. La acuicultura per se tiene unos parámetros específicos que son los que se miden en cada uno de ellos. Tenemos también características químicas en el agua que están relacionadas con la composición de los elementos en la naturaleza del agua. Está el pH, el oxígeno, la dureza, y estos parámetros generalmente se encuentran disueltos en el agua. A mí me da mucha risa porque hay algunas personas que son asesores acuícolas y los he visto haciendo recomendaciones sobre cuerpos de agua que apenas lo visualizan. O sea, nadie, absolutamente nadie puede hacer un análisis con la vista. El que tiene mucho tiempo manejando agua, por ejemplo, yo que tengo un tiempito ya manejando agua, si veo una agua, puedo decir o me puedo dar cuenta si tiene buena cantidad de oxígeno, pero no decirle el número exacto. Si no le puedo decir, mira, esa agua le puede faltar oxígeno por experiencia. Pero el poder saber la alcalinidad, el pH, la temperatura, nada de eso se ve con los ojos. Y realmente eso es una mala práctica. Nadie se puede llevar de otro que le diga que no, esa agua que tú tienes es buenísima. No, usted tiene que medirla. Usted ve una agua que puede estar totalmente transparente, pero en su composición química puede estar alterada. Usted puede tener una mala alcalinidad, puede tener un mal pH, puede tener amonio. Yo tenía un caso de un cliente y amigo que cada cambio de agua, él le entraba más amonio al agua.
Para los que no saben, el amonio es un tóxico que se genera por descomposición orgánica del alimento y de otros materiales. Y él en su agua de pozo tenía amonio y él no lo sabía. Y cada vez que él introducía agua nueva al estanque estaba intoxicando más los peces y él no sabía eso. Y cuando fuimos y le medimos, efectivamente el agua en algunas ocasiones estaba viniendo con amonio. Entonces tenemos que conocer, señores, lo que son las características de nuestra agua de inicio, el agua fuente con la que vamos a empezar. Hay otro tipo de análisis microbiológicos que se hacen, pero esos no son tan esenciales, excepto en algunos casos que les pueda recomendarle. Si es una agua que puede tener cierta, por ejemplo, una agua que esté en una zona muy urbanizada, damos la sospecha de que puede estar cruzada con un pozo séptico o algo por el estilo, entonces se recomienda hacer microbiológicos para determinar si hay bacterias de las heces fecales dentro de lo que es la característica del agua. Miren por qué es importante conocer las características iniciales del agua. Esto que ustedes ven aquí es simplemente una curva de cómo se comporta el pH en un estanque acuícola en función de la alcalinidad. Una agua que tenga una alcalinidad presenta grandes fluctuaciones en el pH. Sin embargo, una agua que tiene una alcalinidad apropiada o una alcalinidad alta es menos propensa al cambio del pH. Y aprovecho y le defino lo que es la alcalinidad. La alcalinidad es la capacidad que tiene el agua para neutralizar ácidos. Y le pongo un ejemplo sencillo. Ustedes agarran una gota de ácido de batería, y se la tiran a un vaso de agua de botellón. Y esa agua, como tiene una alcalinidad muy baja, inmediatamente se va a poner ácida. Sin embargo, ustedes agarran esa misma gota de ácido y al agua del acueducto, que viene con una alcalinidad. ¿Y qué va a pasar? La alcalinidad de esa agua me va a neutralizar esa gota de ácido que yo le introduje al agua. Entonces, la alcalinidad es muy importante conocerla a la hora de iniciar un cultivo. Por eso a veces podemos darnos cuenta que un cultivo y otro siempre son diferentes. Y la gran mayoría de problemas están relacionados con la calidad del agua. Una persona que tenga baja alcalinidad puede presentar muchas mortalidades en peces por el tema del cambio del pH, pero no tanto por el pH per se, sino por la relación que existe entre el amonio y el pH. A mayor pH, el amonio es más tóxico, pero eso hay que verlo también ya con más profundidad. Yo les voy a compartir luego un enlace para que vean lo que es en detalle el tema de los elementos nitrogenados, para no desvirtuarnos mucho de la introducción y no llenarle mucho la cabeza de muchas cosas. Otra de las cosas que tenemos que ver con respecto a los parámetros iniciales es que, por ejemplo, miren cómo la alcalinidad influye en el dióxido de carbono en los estanques. Y para que no se me confundan, vean esto. Vamos a ver lo siguiente. Miren. Si nos ubicamos en el pH 7 y vemos los distintos niveles de alcalinidad de un cuerpo de agua, nos damos cuenta que a mayor alcalinidad hay mayor presencia de dióxido de carbono en el estanque, y eso a la vez se traduce en un vector que me puede matar peces. A una alcalinidad adecuada o menor, entonces el dióxido de carbono está en menor proporción. Entonces, miren ahí otro aspecto de la importancia de ver lo que es la característica inicial del agua de cultivo. No se estresen mucho con esto, porque esto se lo puse a manera de referencia y es algo muy científico. Pero se lo quise traer como ejemplo porque esto es algo que la gente generalmente desecha. Sigamos. Hablemos un poco del diseño y el dimensionamiento de las instalaciones. Señores, todos los acuicultores nuevos, emprendedores, lo primero que deben de conocer, aparte de conocer las características iniciales del agua, es la cantidad de agua de la cual disponen. Y a esto yo le llamo lo que es la tasa de renovación. O sea, usted debe de saber que con esa tubería de 1 pulgada que usted tiene,
usted puede hacerle un recambio a su estanque de un 25%, por ejemplo, en 3 horas, en 4 horas, en 5 horas, en el número que sea. Pero debe de saberlo. ¿Por qué? Porque el recambio de agua es fundamental en los cultivos acuícolas. No es lo mismo que una persona tenga 1 pulgada de agua que una persona tenga 3 de agua. Obviamente, el que tiene 3 pulgadas de agua tiene mayor ventaja y puede establecer una mayor productividad en un estanque, debido a que puede renovar su agua con mayor frecuencia y de manera más rápida. Entonces, tomen eso muy en cuenta porque de verdad que es bastante importante y la gente casi no lo toma en cuenta. Otra cosa que he visto en acuicultores nuevos, tienen 1 pulgada de agua y entonces quieren hacer 10 estanques. Usted no puede hacer 10 estanques con 1 pulgada de agua. ¿Por qué? Porque usted no va a poder manejar los contaminantes que se van a generar en esos 10 estanques al mismo tiempo. Hay un parámetro empírico que dice que nosotros debiéramos poder llenar el total de nuestros estanques en un tiempo no mayor de 24 horas. Eso es un parámetro empírico. Se lo digo con manera de referencia para que tengan simplemente un patrón. Sin embargo, deben de considerar que en función de la tasa de renovación pudiera, mediante un cálculo y una serie de consideraciones, saber qué cantidad de estanque usted pudiera manejar con X cantidad de agua. ¿Cómo podemos saber la tasa de renovación de agua de nuestro sistema? Fácil. Usted agarra un galón de agua o una cubeta de 5 galones o cualquier recipiente que traiga graduado y le va a medir el tiempo en que eso se llena. Si una cubeta de 5 galones se llena en 30 segundos, ya usted sabe, ya usted tiene por ahí un dato para usted calcular. Si en 30 segundos yo tengo 5 galones de agua, ya yo puedo calcular en 1 hora cuánta agua yo tengo. Y en función de eso puedo trasladar o extrapolar la información a lo que sería el manejo del estanque como tal. Otra cosa que debemos de considerar y es el tema de las tuberías que introducen el agua a los estanques. Y me quiero ir específicamente a los tanques circulares. Ya los estanques rectangulares, los estanques en tierra y eso, generalmente las entradas son perpendiculares a una de las caras de los estanques. Pero en los estanques circulares, señores, ahora mismo hay una moda que todo el mundo quiere hacer tanque circular, pero la gente no le está sacando el provecho a los estanques circulares. Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica fue sacada del libro de Timmons de recirculación en acuicultura, y Timmons propone que esta debiera de ser la forma en cómo se pone una tubería en un tanque circular. Esto es con la finalidad de que por estas perforaciones que usted ve aquí salga el agua y por aquí también. Esto va a generar un flujo tanto en la parte superficial como en toda la profundidad del agua y va a provocar un vórtice en el estanque para que los sólidos se vayan al centro. Me dicen que alguien levantó la mano. Vamos a ver, yo no pretendía responder en medio de la presentación, pero vamos a ver quién fue que levantó la mano. Denme un segundito. Un momento. Sí, espérense, denme un segundito, que yo nunca, de verdad, nunca había visto a alguien levantando la mano. Ok, ya sí, encontré. Edwin Ferreira. Vamos a ver. Adelante. Creo que Edwin, ahí vamos a ver. Te estoy poniendo. Dame un segundito. Abre el micrófono. A ver si te puedo escuchar. Porque no veo. Déjame ver. No te veo. Sí, estoy aquí en participante. Te escucho. No tiene audio. Dale a solicitar. Dale al microfonito. O mándamelo por el chat de la pregunta si no es muy larga. Exacto. O la podemos dejar para el final para poder seguir con la presentación.
está un poco el tiempo. Guárdala ahí la pregunta para que la hagamos al final, para no detenernos. Entonces, te oí algo ahí. Ok, bueno, nada, vamos a seguir para no detenernos más en el proceso. Entonces les decía que este tipo de tuberías es lo que recomienda Timmons para los tanques circulares. Esto es con la intención de un vórtice dentro del estanque de manera circular que va a llevar todos los sedimentos al centro. Hoy en día la gente que está haciendo tanques circulares no está haciendo eso. Estamos haciendo los tanques circulares simplemente por moda y no le estamos dando el aprovechamiento hidráulico que tienen los tanques circulares. Siguiendo en lo adelante, aquí tenemos los desagües de los estanques circulares, que también aplica para todos los otros estanques. Nosotros podemos poner de dos formas nuestros desagües. Este famoso tubo que vemos en el centro, que se le pone generalmente y se ve en casi todos los estanques, otro tubo encima, y esto lo que provoca es simplemente que la camisa, como le digo yo, que se pone encima, que es un tubo más ancho, obliga a que el agua entre por aquí debajo y salga el agua del fondo por el tubo del centro. Esto es lo más común y lo que hemos visto, pero tiene una desventaja, señores. Para usted manipular el estanque, entonces tiene que estar entrando al estanque. Yo no aconsejo este tipo de desagüe, prefiero este tipo de desagüe, que es este, donde por vaso comunicante se pone la tubería justamente como está aquí, y este tubo que está aquí, esta altura que tiene el tubo aquí, es la que va el nivel del estanque. El día que yo quiera vaciar mi estanque, no tengo que entrar al estanque. Simplemente desencajo mi tubo ahí y el agua va a salir perfectamente. Este es el diseño que yo aconsejo para todos los estanques. Pueden ser en tierra, pueden ser en cemento, pueden ser en geomembrana. O sea, el tubo de desagüe y el nivel debe de estar fuera del estanque, no adentro como aquí. Pero ojo, esto es simplemente una recomendación. Hacer esto es válido también y es funcional. ¿Cuál es la desventaja? Usted tiene que entrar al estanque para entonces vaciar el estanque. Aquí no, aquí usted vacía el estanque desde afuera. Siguiendo con el diseño de los estanques, otra cosa que la gente no está haciendo en los estanques en tierra, y es la pendiente. Miren, este es el fondo de un estanque. Los estanques en tierra realmente deben de tener una pendiente de por lo menos un 0.2% o un 1% que vaya así en declive. Y algo que la gente no está haciendo es la caja de cosecha. La caja de cosecha es este desnivel que está aquí, que se parece al de las piscinas que se hacían antes, que se iban poniendo más profundas en la medida que íbamos caminando. ¿Y cuál es el objetivo de la caja de cosecha? Bueno, la caja de cosecha, cuando usted baja el nivel del estanque, que los estanques acuícolas, señores, se deben de bajar para poder cosechar. En el caso de en tierra no se bajan hasta el fondo, pero se le debe de bajar un poco el nivel del agua. Entonces el objetivo de la caja de cosecha, específicamente los estanques están hechos con recubrimiento de geomembrana, obliga a que todos los peces, cuando se baja el nivel del agua, entonces se concentran en esta zona. Y ahí usted va a tener la ventaja de que va a poder sacar todos los peces ubicados en área. Algo importantísimo, y es que el agua de entrada al estanque preferiblemente debe de estar en la zona de la caja de cosecha. Esto es con la intención de que el día que vayamos a cosechar, como todos los peces se van a concentrar aquí, es bueno que le esté cayendo agua con calidad y agua limpia para mantenerme estos pececitos lo más vivos posible hasta que ya vayan al sacrificio. Ya saben, pendiente en los fondos de los estanques y la caja de cosecha, si la pueden hacer para fines de facilitarse la vida a la hora de cosechar los peces. Esto generalmente se hace en los estanques que se hacen en tierra. La gente eso no lo está haciendo y eso no es nuevo, eso es algo viejísimo. Y pueden ver en algunos artículos de la FAO. Hablemos de la aireación de los estanques. Señores, la aireación de los estanques cumple con tres funciones fundamentales. Una es suplir la demanda de oxígeno de la especie a cultivar. Otra es suplir la demanda de oxígeno de las reacciones bioquímicas del agua, que es el mayor consumo de oxígeno dentro de los estanques. Y tercero, ayudar a la mezcla del agua. Aquí voy a hacer una crítica constructiva, y es referente a los Venturi. Yo siempre he estado en oposición al uso de Venturi cuando no se dimensionan de manera correcta.
O sea, no podemos tener un estanque acuícola con un solo Venturi, señores. Si usted va a poner un sistema Venturi, usted tiene que rodear el estanque de Venturis o ubicar puntos estratégicos para usted colocar el Venturi. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir a usted que no es solamente suplir oxígeno a los peces. El Venturi transfiere oxígeno de manera excelente al agua. Pero también tenemos que suplir, señores, la demanda de oxígeno de las reacciones bioquímicas y también tenemos que mezclar el agua. Los Venturis, lamentablemente, cuando se pone uno solo en el estanque, óigase bien, no estoy diciendo que los Venturis no sirven, ponen uno solo, ponen dos, no le ayudan con la agua porque trabajan muy focalizado. Trabajan en puntos muy específicos. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de gente que tiene Venturis dentro de los peces andan atrás del Venturi y no debe de ser. El cuerpo de agua completo debe de tener la calidad de agua suficiente para que los peces puedan nadar y estar cómodos en todas las zonas. Cuando ustedes ven peces acercándose al sistema de aireación, señores, hay problemas. Y la pobre tilapia, que es tan resistente, nosotros le damos funda con un solo Venturi y ella se mantiene activa todo el tiempo, pero no debe de ser, señores, de verdad que no. Importantísimo, todo el que se introduce a un negocio debe de manejar los tecnicismos de ese negocio. ¿A qué me refiero? Señores, no puede ser que usted sea panadero y usted a la levadura le esté diciendo aguacate. La levadura es la levadura, la harina es la harina, el azúcar, la mantequilla, etcétera, 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 el horno. O sea, en acuicultura pasa lo mismo, al igual que en cualquier área del saber. Nosotros tenemos que y estos tecnicismos nos van a hacer cada vez más, valga la redundancia, nos va a hacer más técnico, incluso nos va a poner a nivel de otras personas porque vamos a dominar las terminologías de la industria. Y le digo esto porque nosotros tenemos que familiarizarnos con estas dos. Una es lo que es el SORT, que en inglés traducido es la tasa de transferencia de oxígeno al agua, y la otra es el SAE, que es la eficiencia de los equipos de aireación referente al SOR. El SAE se extrae dividiendo el SOR entre los kilowatts consumidos. Mientras mayor es el número, mejor. ¿Por qué yo le hago tanto hincapié en lo del tema del SOR? Señores, cuando usted va a comprar un equipo de aireación, lo primero que usted debe de saber es cuál es la tasa de transferencia de oxígeno al agua de ese equipo de aireación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un splash que le transfiera 1 kilogramo de oxígeno por hora, 2 kilogramos, 3, 4, 5, la cantidad que sea. Entonces, no es lo mismo usted comprar para un cultivo un equipo con un SOR de 1 kilogramo de oxígeno por hora que uno de 3 kilogramos de oxígeno por hora. O sea, tenemos que familiarizarnos con esta terminología técnica porque esa es nuestra especificación y esa es la terminología que se usa para destacar y resaltar lo que es esa especificación técnica. Quiero hacer una preguntita. Chireno, confírmame si se escucha porque me dice alguien que no tiene audio. Me parece que no le he dado el microfonito porque hay una opción que dice llamar a través del internet. Me parece que reactive el audio de la persona para poder escuchar. Además he recibido que es a una sola persona. Ok, se escucha bien, perfecto. Entonces, recapitulando un poquito, tenemos que familiarizarnos con esa tecnología. El SOR, que es la tasa de transferencia de oxígeno, y el SAE, que es la eficiencia. Tenemos que ver que no todos los equipos proveen el SORT a la hora de usted comprarlo. ¿Cuáles tienen esta información? Bueno, los Splash tienen el SOR generalmente, los de paletas tienen el SOR, los Venturis, algunos fabricantes tienen el SOR, el LF Water tiene el SOR, el Air Leaf, no los caseros, sino los que son profesionales, también suministran el SOR, entre otros. Cuando usted va a comprar un aireador de paleta, usted tiene que preguntarle a su suplidor la tasa de transferencia de oxígeno de ese equipo para usted saber qué usted está comprando. Deben saber, señores, que lamentablemente los blowers no traen el SOR para nada. Señores, los blowers es el equipo más difícil para usted poder determinar la transferencia de oxígeno en
es muy usado en acuicultura, pero realmente no se le saca el provecho que debiera de sacársele, porque realmente es bastante complejo. Los blowers, generalmente su transferencia de oxígeno va a depender mucho de la instalación, de los difusores y de otras características, y la capacidad del blower también. Pero para que ustedes tengan una referencia y lo anoten en su macotica de petete, como digo yo, ya por experiencia de muchísimos investigadores y de muchísimas granjas profesionales en acuícolas, se ha determinado que un HP de blower, señores, oigan bien, anótenlo eso, un HP de blower da específicamente para 800 kilogramos de pez. O sea, 800 kilogramos. Señores, le estoy hablando de kilogramos porque cuando nosotros dimensionamos un sistema de aireación, generalmente en la industria se habla de kilogramos de pez, no se habla de cantidad de animales. Y hay una razón fundamental para esto. Yo, por ejemplo, con un HP de blower pudiera manejar 20,000 peces de 5 gramos de peso. Sin embargo, un HP de blower yo no pudiera manejar 20,000 peces de 1 libra. Entonces, en la industria se habla de kilogramos de pez para poder hacer el correcto dimensionamiento en función de la biomasa, que es la cantidad de peso que tienen todos los animales dentro de un estanque. Entonces le digo esto porque a veces ustedes se van a encontrar extraños y se van a sentir incómodos porque estamos acostumbrados a hablar de 3,000 tilapias, 4,000 tilapias, 5,000 tilapias. No, familiarice bien con el tema de manejar terminologías por kilogramos de pez, porque en la industria, a nivel de cálculos de aireación, se habla de kilogramos de pez y no se habla de cantidad de animales. Y esto es fundamental porque ya le dije, 800 kilogramos de pez pueden ser 20,000 alevines, como pueden ser 2,000 tilapias, por decirlo así. Ahora, si traducimos esos 850 kilogramos de pez a animales de 1 libra, estamos hablando que serían aproximadamente 2,000 o 2,200 tilapias de 1 libra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que un HP de blower me puede manejar 2,200 tilapias de 1 libra de forma óptima. Porque recuérdense que el oxígeno no es simplemente usted suministrarle oxígeno al agua, es que su oxígeno esté en el nivel adecuado para que el animal se pueda desarrollar y pueda hacer todo su proceso metabólico de forma eficiente. Específicamente más cuando está en el proceso de alimentación, donde se necesita mayor cantidad de oxígeno en el animal para que pueda realmente traducir ese alimento en ganancia de peso. Entonces, anoten eso, un HP de blower, 850 kilogramos de pez. Siguiendo en el mismo orden, para que tengan esto como dato de referencia, esta es la relación de consumo de oxígeno en un estanque acuícola. Generalmente en un estanque acuícola, el 30% del oxígeno consumido corresponde a los animales y el 70% corresponde a la columna de agua. O sea, esto quiere decir que el agua respira más que los peces. Y esto es considerar. Lo pueden anotar por ahí porque de verdad que esto es un parámetro que sirve para hacer incluso muchísimos cálculos. Deben saber que el oxígeno se transfiere al agua mediante 2 interfaces. Y esto se lo aporto a manera de conocimiento científico porque hay personas que a veces les gusta ser creativo y les gusta desarrollar sus propios sistemas de aireación. Y es bueno que tengan claro esto. Una de las interfaces de estas dos es la interfase agua-aire. ¿Qué pasa con la interfase agua-aire? Bueno, generalmente en este tipo de casos el agua se lanza sobre el aire y las gotas de agua se saturan de oxígeno y regresan nuevamente al cuerpo del agua. ¿Qué tipo de aireadores hacen este tipo de interfase? Bueno, los aireadores splash. Si se dan en esta parte pueden ver que el splash pulveriza toda el agua que pasa por sus paletas. Y esa agua lo que hace es que se convierte en microgotas que en contacto con el aire se saturan de oxígeno y retornan nuevamente al agua. Entonces a este tipo de aireación se le llama interfase agua-aire. Sin embargo, hay una segunda interfase que es la interfase aire-agua y es lo contrario.
En este tipo de casos, lo que se hace es que se introduce el oxígeno al agua. Aquí nosotros en el primer punto mandamos el agua al aire. Aquí mandamos el oxígeno al agua. ¿Y qué pasa? Al mandar el oxígeno al agua, esas burbujas en contacto con el medio, que es el cuerpo de agua, que está necesitado de oxígeno, en contacto con esas burbujas que están saturadas de oxígeno, entonces por gradiente se pasa la concentración de oxígeno de las burbujas hacia el agua, a sabiendas de que mientras más contacto tenga la burbuja con el agua, mejor va a ser la transferencia. Por eso es que los sistemas de nanoburbujas, que muchas personas lo han escuchado y de los muchachos del grupo saben que es así porque lo han mencionado, las nanoburbujas son tan eficientes en la transferencia de oxígeno porque las nanoburbujas casi no flotan y se quedan dentro del agua. Y al quedarse dentro del agua tienen más tiempo de contacto y permiten que ese gradiente de transferencia de una sustancia más saturada a una menos saturada se haga de manera más eficiente. Entonces, por eso la nanoburbuja y las burbujas, mientras más pequeñas son, más eficientes son dentro de los sistemas de aireación. Cuando se maneja aireación por difusión, sistemas Venturi. Señores, importante, la densidad de siembra para los acuicultores nuevos. ¿De qué dependerá la densidad de siembra? O sea, ¿cómo yo sé qué cantidad de peces puedo sembrar? Bueno, hay parámetros, están los datos zootécnicos de la especie a cultivar. Ya sabemos por muchísimos artículos científicos cuáles son las densidades que se manejan en los cultivos. Ese es un primer parámetro. Otro parámetro es la longitud del pez. Hay unos cálculos matemáticos que se hacen en función de la longitud para saber cuál es la densidad y luego se lo voy a compartir en el grupo para que lo vean. Tenemos la calidad del agua, que también va a permitir definir la densidad de siembra, y también el tema del manejo. Cuando decimos de la densidad de siembra, nosotros tenemos que tomar en cuenta básicamente estas 4 guías, o podemos tomar algunas de estas 4. A sabiendas de que, por ejemplo, en el tema de la calidad de agua, cuando no vamos a manejar ningún tipo de cálculo, debemos de saber que a mejor calidad de agua, más densidad de siembra pudiéramos tener. Pero todo eso tiene un límite. Por eso existen lo que son los datos zootécnicos, que ya científicamente han sido investigados, sometidos a pruebas, y podemos encontrarlo en libros y en muchísimos artículos científicos que hay en la web. También otro parámetro de la densidad de siembra es la alimentación y la nutrición. Dependiendo qué tanto yo voy a alimentar y voy a nutrir, puedo tener más peces o menos peces dentro de un cultivo. Densidades recomendadas para los acuicultores emprendedores. Señores, en un cultivo extensivo, de 1 a 5 animales por metro cuadrado. Me equivoqué ahí, puse metro cúbico por metro cuadrado. En los semi-intensivos, de 5 a 15 animales por metro cúbico. Y en los cultivos intensivos, para los nuevos, yo les recomiendo de 15 a 25 animales por metro cúbico, con buen sistema de aireación y calidad de agua. Señores, el objetivo no es meter 40 peces por metro cúbico y que usted al final no pueda cosechar ni la mitad de eso porque se le van a morir todos. Inicie con una densidad que usted pueda manejar, con una densidad que le va a ofrecer un aprendizaje y con una densidad que le va a permitir que usted se equivoque varias veces. Si usted se equivocó con una densidad de 50 peces por metro cúbico, fácilmente lo pierde a todos. Si usted se equivoca con una densidad baja de 15 a 25 animales, entonces el mismo pez le va a dar una oportunidad de usted subsanar y seguir adelante en el cultivo, porque a mayor es el riesgo y menos posibilidad de caerse. Hay una densidad de especies publicadas en libros que habla hasta de 300 tilapias adultas por metro cúbico, del gurú Timmons, que en su libro de sistemas de recirculación maneja altas densidades. Aquí hago otra acotación, y es que para usted manejar un sistema con tan altas densidades, usted no lo puede manejar con sistema de aireación, tiene que auxiliarse obligatoriamente de lo que es oxígeno puro. La siembra de
en los estanques, consideraciones generales. Señores, tenemos que seleccionar una buena genética y que sean peces monosexo. A lo que me refiero con monosexo es que sean reversados, o sean hijos de supermachos, o sean sexados. Para los acuicultores nuevos, porque aquí también en el grupo hay muchas personas que saben esto ya, la crianza de tilapia específicamente se hace realmente, preferiblemente con tilapias machos. ¿Por qué? Porque tener combinaciones de tilapias hembras y machos dentro de un estanque va a producir una alta reproducción y va a retrasar mucho a las hembras. Y aparte de que va a generar sobrepoblaciones en los estanques. Entonces, la ciencia ha desarrollado técnicas con manejo de hormonas para, por decirlo así, cambiarle el sexo a los alevines y tratar de ponerlos todos machos. Entonces, cuando se hace ese procedimiento, se habla de lo que es la reversión sexual, que es donde los alevines en su primera etapa de crecimiento se les echa un alimento con una hormona y ahí entonces ellos cambian de sexo y se convierten en machos todos, o la gran mayoría. Realmente eso tiene un porcentaje de éxito que anda como por un 95, un 97%. Va a depender mucho del manejo. Hay otro desarrollo genético que es el supermacho, que es una tilapia desarrollada a nivel de laboratorio ya genéticamente, y los hijos de tilapia supermacho son casi 100% machos todos. Uno que otro laboratorio habla del 100%, otro habla de un 98%, eso depende mucho. Otra técnica que ya no se usa, pero también se usaba en los años 80 y los 90, y es que los peces se sexaban. O sea, se cogía un equipo de personas expertas y comenzaban tilapia por tilapia a verle el sexo. Entonces las hembras la ponían de un lado y los machos la ponían de otro lado. Entonces ahí en ese caso no había forma de que se reprodujeran porque realmente estaban, los machos y los cimarrones estaban separados, por decirlo así. Pero eso ya casi no se usa y se puede usar todavía en cultivos que no sean tan grandes, porque es tediosa la tarea de hacer el sexado. Transporte de los alevines. Debemos de considerar que los peces cuando se trasladan se estresan. Debemos de verdad que tratar de trasladarlo en la mejor condición posible, a la menor distancia posible, condiciones más adecuadas. El uso de la sal en el transporte para los peces. La mayoría de alevineras o casi todas aquí en el país no lo hacen. En Colombia, en otros países sí lo hacen, pero aquí nada. Yo un día le decía a un cliente mío relajando que será que uno va a tener que aparecerse con el potecito de sal en los bolsillos. Si le mira, échamele sal a los peces ahí para que se desestresen en el camino. Pero es importantísimo saber eso, que la sal desestresa bastante a los peces en el transporte. Generalmente los peces cuando se van a despachar no debieran de durar por lo menos 24 horas sin alimento, y esto es con la finalidad de que en el transporte no hagan sus necesidades y eso ayuda a contaminar el agua. Sobre la siembra de peces, le puedo hablar sobre la aclimatación. La aclimatación no es más que el procedimiento donde se trata de igualar las temperaturas del agua de procedencia y el agua donde usted va a colocar los peces. Generalmente en el proceso de aclimatación se hace esto. Se ponen las bolsas durante 10 o 20 minutos sobre el cuerpo de agua y se supone que las temperaturas se igualan y luego los peces son liberados. Pero le voy a decir algo. Hay este proceso que es la bioseguridad. Yo no voy acorde con que el agua de procedencia, o sea, el agua en la que vienen los alevines, se mezcle con el agua del estanque. ¿Por qué? Porque como aquí no hay alevinera certificada, usted puede traer patógenos en esa agua y hacer una contaminación cruzada. Entonces, en mi proceso de bioseguridad, que no es mío, yo lo hago, pero eso está documentado realmente, no me lo inventé yo. Lo que se hace es lo siguiente: uno agarra, espérense que me pasé para atrás. Uno agarra las fundas, las desinfectas por fuera, la lava, por decirlo así, con un desinfectante. Luego la coloca, la limpia, ¿verdad? Después que le echa el desinfectante, la limpia. Luego la coloca sobre el cuerpo de agua
en las temperaturas, y cuando ya la temperatura está igualada, entonces las bolsas yo las saco nuevamente y a través de un colador introduzco los peces en el colador y desecho el agua de procedencia. Inmediatamente desecho el agua de procedencia, los mismos peces en el mismo colador lo paso por una solución de sal. Y esa solución de sal simplemente me va a motivar el crecimiento del mucus, que es la baba que tienen los peces por fuera, que es como un antibiótico natural para ellos. Y me va a ayudar a eliminar cualquier posible patógeno que pudiera venir en ese proceso. Es bueno que sepan que los procesos de bioseguridad no solamente se hacen con sal. La sal es uno de los mecanismos menos invasivos y de los que están autorizados realmente a nivel mundial. Pero hay personas que hacen otro tipo de procedimiento, y es que después que lo pasan por la sal, la pasan por otro recipiente con agua que a veces tiene un antiparasitante. Hay gente que he visto en México, hay una granja que usa cristal de sábila y lo mezcla con patilla de metronidazol y hace entonces el doble proceso. Lo pasa por la sal y luego lo pasa por esa agua que tiene cristal de sábila y metronidazol. Y a ellos les ha funcionado y es válido hacerlo. Con esto no le estoy diciendo que lo hagan. Lo que sí deben de hacer es lo del tema y desechar el agua de procedencia para evitar la contaminación cruzada. Pero eso es importantísimo, señores, porque después que unos peces llegan enfermos a una granja es un tema. Manejar una enfermedad, un patógeno, eso es el final, como dicen los tigres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque otra cosa pasa, y es que los patógenos se controlan, pero casi siempre no se logran eliminar. Son parte del medio ambiente y siempre van a estar latentes ahí. Sobre el manejo de cultivo, para los que son nuevos, tengo que decirles que esto contempla tareas como son la alimentación y la nutrición. Alimentar y nutrir no es lo mismo. Yo puedo echarle pan a los peces, pero no lo estoy nutriendo. El pez necesita realmente un alimento balanceado que contenga todas las proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas que necesitan realmente para poder subsistir. Recuérdense también que estamos manejando cultivos con altas densidades y los pobres pecitos, si no se nutren, se van a morir. Debemos de usar, señores, alimentos de calidad, donde su fuente principal de proteína debe de ser la harina de pescado. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué la harina de pescado? Bueno, ya científicamente se ha demostrado que la harina de pescado tiene una alta digestibilidad para el pez y por eso se usa como fuente de proteína principal. Dentro del manejo de cultivo debemos de usar lo que es la tabla de alimentación. Les voy a mostrar una más adelante. Tener en cuenta que en el manejo de cultivo tenemos que ver la calidad de agua en el cultivo, el oxígeno, el nitrógeno total amoniacal, el dióxido de carbono, el pH, entre otros parámetros. O sea, nadie puede llevar un cultivo o no debería llevar un cultivo sin tomar en consideración que hay parámetros que hay que controlar dentro del agua. Hay que hacer biometrías, señores. Las biometrías es simplemente medir el pez. Se mide el pez con la intención de ver cuál es el peso que va ganando y en base a ese hacemos el ajuste con la tabla de alimentación para poder establecer la cantidad de alimento que le vamos a suministrar. Si no, vamos a estar trabajando a la ciega. Esto es lo que se hace en una biometría. Se saca una muestra, se pesa en una balanza digital y se va anotando el peso del pez. Y en función de eso, con la alimentación, vamos determinando cuál es la ración de alimento que le vamos a ir dando. Por ejemplo, esto es una tabla de alimentación. Nunca la han visto. En este renglón tenemos los peces, el peso de los peces en gramos, y hacia la derecha tenemos la ración de alimento y la frecuencia. Yo la calculé en base a 2.900 peces, pero para que no se confundan con los números, yo a lo que le interese le puedo mandar esta tabla con la cantidad de peces. La puedo mandar para que ustedes la modifiquen. Nada más tienen que introducirle la cantidad de peces y él le va tirando automáticamente todos los datos. Pero lo que quiero que vean de la tabla es lo siguiente. Este renglón, peso promedio del pez, y hacia la derecha le va a ir diciendo la ración de alimentos por día. Esa ración de alimentos entre la frecuencia diaria. Por ejemplo, esas 8 libras que están ahí se dividen en 6 raciones. Las 8 libras las divido entre 6 y esa es la ración que le voy a dar en cada suministro a los peces. Esta es la curva de crecimiento, que es bueno que la conozcan también. Desde la tilapia realmente va ganando más peso en la medida que va pasando el tiempo y se va acercando más próximo a la libra. Estas primeras etapas son como las más difíciles de ver,
porque vemos a veces como que los peces no crecen. Esto es un valor real de una granja que se llama Pez Coral, con la que yo trabajo en Colombia, y es la ganancia de peso de un cultivo diario. Miren qué pasó aquí, esto es biometría. Esta es la biometría de la ganancia de peso promedio por día en cada biometría que se hizo. Pero como esta ganancia de peso fue subiendo, y aquí hubo un descuido. Esta curva debió de mantenerse de manera ascendente, pero por un descuido en el sistema de aireación que hubo en la granja, los peces dejaron de comer esta semana, y miren cómo de 2.33 gramos por día que veníamos ganando, bajamos a 1.79. Luego que se resolvió el problema de la aireación, miren cómo realmente aquí retornamos el ritmo de ganancia de peso que debimos de mantener hasta que se mantuvo en una constante ascendente. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué me permitió a mí como asesor darme cuenta de que hubo un problema en la granja? Bueno, por las mediciones, mírenlo aquí. Cuando yo tabulé los datos de esa biometría de esa semana, de una vez le dije, fulano, ¿y qué pasó ahí? Ah, no, mire, el problema de la aireación. Ah, míralo ahí. Pero si yo no mido, si yo no registro información, no puedo controlar. Lo que no se mide no se controla. Entonces tenemos necesariamente que apoyarnos en la estadística y en la matemática para poder llevar procesos productivos eficientes y de manera controlada. Brevemente les quiero hablar sobre esto, la capacidad de carga de los cultivos. Este eje que ustedes ven aquí representa el crecimiento de los peces. Los peces cuando tienen 15 gramos, cuando tienen 150 gramos, cuando tienen 300 gramos. ¿Qué pasa? Ese es el crecimiento de los peces, pero ¿qué pasa? Que a la medida que los peces van creciendo, llega un punto en que ya el medio ambiente no le permite pasar de ahí. Lo que le pasa a muchos acuicultores. Los peces tan chiquitos, todo está muy bonito y felices y contentos todos. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que los peces comienzan a morir. ¿Y por qué los peces comienzan a morir? Porque hay muchas condiciones medioambientales que le llamamos la resistencia del medio ambiente. Y la resistencia del medio ambiente simplemente la ofrecen lo que son los parámetros y los contaminantes que hay dentro del agua. Por ejemplo, el oxígeno. Cuando no hay suficiente oxígeno, el cultivo no puede seguir desarrollando. Cuando hay amonio, tenemos problemas de mortalidad. Cuando hay nitrito, también tenemos problemas de mortalidad. Cuando tenemos sulfuro de hidrógeno, también hay problemas de mortalidad. El pH y entre otros. Esto es muy importante porque muchas veces nos engañamos. Metemos 10,000 peces en un espacio pequeño. Todo va muy bien al principio. A la medida que van subiendo la biomasa, que van aumentando de peso los peces, entonces viene la resistencia del medio ambiente y ahí se jodió la patineta, como dicen por ahí. Señores, estas son las especies que se están cultivando actualmente en República Dominicana en acuicultura: el pacú, el pangasius, la carpa, y tenemos el camarón rosenbergi. En Copellito se cultiva mucho este camarón. Requiere de grandes extensiones de terreno para poderse cultivar, porque se cultiva a muy baja densidad, al menos que no lo hagamos en bioflow. Veamos la tilapia puntualmente. Es un pez de origen africano que se ha introducido con fines comerciales. Existe la tilapia, la nilótica, que es esta. Tenemos la mozambica, que es esta, que tiene la cara como un poco más alargada. Tenemos la tilapia aureus, que es la que decimos tilapia verde o azul. Realmente es como un verde azulado. Tenemos la Oreochromis spp, que es la tilapia roja, que realmente es un híbrido que se desarrolló por el cruce de distintas tilapias. Es bueno que sepan que cuando vemos que la tilapia roja tiene mancha negra es porque está tratando de retornar a sus orígenes. Una de las mezclas que se hizo para poder obtener la tilapia roja está involucrada la tilapia negra. Cuando vemos la tilapia con manchas es precisamente por eso. Todavía nadie, absolutamente nadie ha podido eliminar el tema de las manchas en la tilapia roja. Lo que sí se ha podido lograr es hacer algunos cruces genéticos donde sale un poco más de pureza la línea de los alevines, pero nadie ha podido todavía eliminarlo del tema de que le salgan las manchas negras a la tilapia. ¿Por qué debemos criar tilapia? A los que le interesa este tema, bueno, fundamentalmente porque tiene una presencia y demanda en el mercado, es un animal de rápido crecimiento,
hay una reproducción conocida, o sea, tenemos gente que no venden los alevines, es de fácil manejo, entre comillas, y acepta alimento balanceado. Quiere decir que al pez le podemos comprar esa purina, o sea, el alimento que se le compra para alimentarlos. Entonces, todo esto es ventaja para uno poder, lo que es la tilapia. Es resistente a las enfermedades, punto que se me iba a olvidar y es bastante importante. Y también resiste altas densidades de cultivo. Rápidamente, ya estamos casi finalizando, le quiero mostrar el estado, el reporte Sofía, que es simplemente, perdón, me pasé ahí. El reporte Sofía es un reporte que hace la FAO todos los años y en el 2020 hizo este reporte, que simplemente es un gráfico de cómo ha ido creciendo la acuicultura a lo largo de los años. Se estima que actualmente el 50% de los mariscos y pescados que consumimos provienen de la acuicultura, ya sea en el mar, donde sea que se venga desarrollando. La mayoría de peces realmente vienen de la acuicultura. Mírenlo aquí donde está el gráfico, es el reporte más reciente. También esto le da una referencia internacional a ustedes de que realmente la acuicultura está en crecimiento y que es un buen mercado para nosotros incursionar en él. Preguntas que debe responderse cualquier persona para emprender un proyecto acuícola. O sea, cuando usted desea iniciar un proyecto acuícola, usted debe de preguntarse lo siguiente, o hacer lo siguiente, buscar a alguien que le pueda orientar y asesorar, saber cuál es la rentabilidad del negocio que usted piensa hacer, cuál especie usted quiere producir, si es tilapia, pacú, lo que sea, qué cantidad quiero producir y en qué tipo de cultivo lo voy a hacer, si es extensivo, si es semi-intensivo, si es intensivo. También debo de preguntarme con cuáles recursos yo dispongo, si tengo agua, si tengo electricidad, si tengo el dinero, si tengo la tecnología para poderlo hacer. También debo de ver la calidad del agua que voy a utilizar. ¿Qué cantidad de agua tengo, señores? Que eso lo mencionamos al principio. Debo de producción, o sea, mi tilapia van a crecer en 5 o 6 meses, eso es un dato importantísimo. La cantidad de alimentos que voy a utilizar también en el proceso es algo sumamente importante y muchos agricultores se meten en el proyecto y ni siquiera saben qué cantidad de alimentos se va a comer una tilapia en toda su vida. Y aprovecho y le digo cuánto es, o sea, una tilapia de 1 libra se come desde que nace hasta llegar a 1 libra, 1.5 libras de alimento, teóricamente. En la práctica generalmente se da menor. Y siempre queda en 1.3. Eso va a depender mucho del manejo y la calidad de agua. En esencia, todos esos aspectos ustedes deben de realmente tomarlo en consideración. Otra cosa es a quién le va a vender su producción. Cuando usted está cultivando, usted debe de ir haciendo su diligencia para saber a quién le va a vender todos esos pescados que usted está criando. Para que después no diga, que no se venden. No es que no se venden, es que nadie es adivino. Nadie va a saber que usted tiene un cultivo ahí en el patio y que usted está criando pescado. Tiene que promocionarlo para que se le puedan vender. También debe saber que el cultivo dependerá de la calidad de la semilla, de la calidad del agua, de la alimentación y del manejo. Así que eso es importante. O sea, son prácticamente 4 factores. Usted puede tener calidad genética, si no tiene calidad de agua, su cultivo no se va a desarrollar. Puede tener alimentación, si no tiene calidad genética, todos se complementan uno con otro. O sea que necesita obligatoriamente los 4 factores a su favor para que el cultivo pueda ser exitoso. Algunos datos generales, ya para finalizar, la demanda nacional de tilapia en el país anda alrededor de los 28 millones de libras anuales. Eso quiere decir que podemos producir todo lo que ustedes quieran y realmente hay mercado para quien venderle y apenas se produce un 14% de esa demanda nacional. Vean esta granja
Bueno, señores, vino la parte más importante, preguntas y respuestas. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Déjenme ver si yo puedo. Chireno, tú debieras de ayudarme ahí con el tema de las preguntas que se fueron pasando en el chat. Algo que quería resaltarle, no sé si se dieron cuenta en el video, qué chula estaba la verja. Y tienen como una verja para acorralar los peces hacia un extremo, y eso facilita muchísimo el tema de la cosecha. Implementar técnicas como esa para uno ayudarse realmente en el tema de los cultivos. Vamos a con respecto a las preguntas, déjame ver, un segundito, vamos a esto. Ok. Bueno, exacto. Manden sus preguntas y algo importante, lo que quieran posterior al grupo, la pueden hacer en el grupo. Me gustaría que realmente pregunten todos, claro está, pero los nuevos saquenle provecho. Vamos a ver qué le interesa saber. Pregunta, la gente está como tímida, no veo pregunta. Bueno, Danilo pregunta cómo él consigue nanoburbuja usando Venturi. Bueno, realmente cuando yo hablé del tema de la nanoburbuja, me refería a un sistema que hay que genera nanoburbuja específicamente. En el caso de los Venturis, yo he visto que hay un desarrollo en el tema del tamaño de la burbuja en el Venturi. Pero de verdad no te puedo decir a ciencia cierta cuáles son los elementos que le colocan al Venturi en nanoburbuja. Yo sí he visto que un Venturi respecto a otro, por ejemplo, el Eco 2 hace una burbuja más fina que los otros sistemas Venturi. Y eso está muy de la mano con el tema del diseño y el fabricante. Pero no hay un principio conocido por mí que te pueda decir, mira, si tú le pones un clavito, va a ser nanoburbuja. Realmente no. Eso tú tendrías que verlo realmente ya de cara a la característica de cada equipo. En YouTube incluso hay unos videos interesantes que luego se los voy a compartir, que he visto a alguna gente haciendo unos asuntos con nanoburbuja y Venturi. Cuando me refiero a oxígeno puro o a sistema yo le digo oxígeno puro ya por muletilla, pero estamos hablando de oxigenación, que no es lo mismo que aireación. Estamos hablando al uso de oxígeno puro. Hay unos generadores de oxígeno que te mandan, te proporcionan aproximadamente un 98% de oxígeno de pureza, y ese oxígeno se usa para introducírselo a los estanques, los sistemas de recirculación, y te da una amplia ventaja, porque en el oxígeno puro tú puedes saturar el estanque a unos niveles muy superiores de oxígeno y vas a tener una holgura tremenda para dejar los peces 2 o 3 horas sin tener que prender un equipo de aireación, simplemente inyectando oxígeno puro. Déjame ver, otra preguntita. Jorge Luis, la noche la cría de camarón Banabey, porque casi no se cría. Bueno, el camarón incluso se introdujo aquí al país en los años 80. Una de las razones principales por la que entiendo que no se está cultivando es porque primero el Banabey no se está reproduciendo aquí en República Dominicana, y segundo, es más complejo que el camarón de Malasia. El camarón de Malasia ha tenido una muy buena adaptación al medio aquí en este país, y el Banamey requiere una serie de adaptaciones salinas y una serie de manejos que entiendo hacen el proceso más complejo, y prácticamente el desarrollo del Banamey se ha quedado atrás. Aquí actualmente no conozco a nadie que esté criando Banamey, a pesar de que en los años 80 sí se crió mucho Banamey cuando se introdujo al país. Por esa es la razón fundamental, un tema de manejo y la importancia que le ha dado cada productor en su... El de Malasia, la gente está muy familiarizado con él y le están dando para allá, como dicen por ahí, con eso. La licencia de codopesca, señores, miren, yo he sacado en mi vida 3 licencias de codopesca. O sea, he ayudado a clientes a sacar la licencia, y ha sido, de verdad le tengo que decir que para mí ha sido traumático,
porque el proceso no es como tan claro. Tú tienes que someter una carta, ellos te visitan, te hacen recomendaciones, dependiendo del tipo de proyecto. Si tú estás cerca de una fuente de agua o si vas a hacer estanque en tierra, entonces se involucra a la gente de medio ambiente. Y medio ambiente, ya tú sabes, o sea, fácilmente se aparecen 2 o 3 tipos de medio ambiente que te quieren morder, y por ahí viene el tema. He tenido casos traumáticos y otros casos un poco más fácil, pero siempre tiene su complejidad el proceso, pero se puede hacer, pero tiene su complejidad y no está muy claro. Te cobran el impuesto que tú pagas por una licencia, no es lo mismo en todos los casos. Todo va a depender de la envergadura del proyecto. Hay gente que han pagado 6,000 pesos por una licencia y otros que han pagado 25,000. Que recientemente pagó 25,000 por una licencia que nada más dura un año. Déjame ver, aparte de la pregunta de la licencia de Codopesca, ¿qué instrumento podemos usar para medir la dureza y la alcalinidad? Bueno, para medir la dureza vienen unas tiras que te dicen automáticamente la dureza del agua, simplemente introduciéndola, comparándola con una tabla de referencia. La alcalinidad se mide también con químicos. Hay un químico de piscina que venden, que se usa mucho, lo vendían antes la ferretería americana, que mide la alcalinidad. También hay un dispositivo electrónico de marca Hanna, que lo venden en Amazon, vale como $50, que también te mide la alcalinidad. Se mide tanto de manera electrónica como de manera química. Bueno, ahí veo que dicen que las preguntas y respuestas, preferiblemente en el grupo. ¿Cuál es más recomendable? Bueno, una que dice, ¿cuál es más recomendable a usar, el estanque de geomembrana o el estanque de concreto? No tienen, comparativamente no tienen ventaja uno ni otro. Ahora, referente al material. Ahora, si tú me dices que cuál es más ventajoso, si un estanque circular donde yo le voy a dar el aprovechamiento hidráulico para manejar los sedimentos, conviene más el tanque circular. Pero si ese material per se, te convendría cualquiera de los dos, es lo mismo. También debes de saber que un estanque de concreto bien hecho te puede salir mucho más costoso que hacer un estanque, por ejemplo, en tierra con geomembrana. Porque el estanque de concreto requiere viga de amarre, zapata, una serie de cosas. Y es un tema. Eso hay que analizarlo económicamente, pero en términos del material como tal, indistintamente lo puedes hacer en uno u otro. Con eso no hay problema. Más preguntas. ¿Quién me dice? Bueno, Jorge Luis me dice que, bueno, no entendí la pregunta, me la puedes hacer por el grupo. Michelle dice, ¿cuál es más recomendable, el estanque de geomembrana o el estanque de concreto? Eso ya yo lo respondí. Cualquiera de los dos es básicamente lo mismo. Lo que tienes que analizar es el tema de costo. Un equipo de oxígeno puro, ¿para cuántos estanques y qué cantidad de biomasa? No, eso no se calcula así. Tienes que ver tu producción y en base a eso entonces se toma, a través de un cálculo se determina qué equipo tú puedes utilizar según el uso que le vayas a dar. Déjame ver qué más. Bueno, creo que no. Chireno habla de oxígeno puro. Bueno, ¿a qué le llamas oxígeno puro? Bueno, yo le digo así por muletilla, pero estamos hablando de oxígeno. Cuando hablamos de un generador de oxígeno es simplemente un concentrador, porque miren qué pasa, los aereadores en los estanques acuícolas simplemente hacen un intercambio del oxígeno que se encuentra en la atmósfera, que se encuentra a razón de un 20, un 22%, y lo intercambia con el agua. El generador te concentra un 98% de pureza de oxígeno en el concentrador, y entonces tú aprovechas ese oxígeno puro y se lo inyecta al agua, y por ende, al tú inyectar al agua ese oxígeno con ese nivel de pureza tan alto, entonces tú vas a tener la posibilidad de sobresaturar el agua de mucho oxígeno, y eso te va a dar una amplísima ventaja de cara al cultivo. En poco tiempo ustedes van a ver un generador de oxígeno trabajando en un sistema acuícola, que lo estoy trabajando actualmente en Bonao. El equipo ya se pidió, vamos a ver cuando llegue, luego yo le voy a compartir algunos videos. Déjame ver si hay alguna otra más pregunta. Bueno, los supermachos,
aquí en el país no lo venden, los supermachos vienen importados de Holanda, Costa Rica y de otros países. No se vende supermacho aquí en República Dominicana. Bueno, alevines juveniles hay una diferencia grande. Bueno, los alevines son más pequeños, se adaptan mejor a los cambios y los juveniles son menos resistentes a los cambios. Desventaja de los alevines, a veces tienen una alta tasa de mortalidad con respecto a los juveniles. Porque los juveniles, aunque no son tan resistentes a los cambios, cuando tú trasladas juveniles y se te mueren, por ejemplo, 50, 100, ya como que se estabiliza la mortalidad y ya los peces siguen creciendo normalmente. Pero en el caso de los alevines, aunque se adaptan muy bien a los cambios, tienden a tener ciertas mortalidades en las distintas etapas de crecimiento. Yo pienso que cada productor debe vivir la experiencia de una cosa u otra, porque por ejemplo la gente que tiene jaula compra juveniles y le va súper bien, pero el resto de los acuicultores entonces compran alevines. Obviamente el juvenil es más caro, pero la experiencia hay que vivirla de acuerdo al manejo para ver cómo le va mejor al productor. Pero ojo, tienen que tomar en consideración el tema precio, porque el juvenil vale 2 pesos más caro que el alevín. O sea, es mucho más costoso. Pero esa es básicamente la diferencia que hay. El alevín se adapta mejor a los cambios con respecto al juvenil. Bueno, casi vamos a finalizar. Pasen las preguntas que falten. Con respecto, voy a responder lo del tema del Pargunán. El Pargunán realmente es una línea genética de una tilapia que es como color anaranjado. La desarrollaron en México, si mal no recuerdo. Y nada, es una de las tantas líneas genéticas que se han desarrollado y que ha tenido muy buena aceptación y muy buen desarrollo en el término de sus alevines. Una excelente genética, pero hay muchísima genética. O sea, el Pargunán es uno de los tantos desarrollos que ha habido en el tema de genética acuícola. Es muy buena. Básicamente eso es lo que puedo decirte sobre eso. Aquí yo vi una en el país, lo tiene Clever en Bonao, un Pargunán, muy bonito ese pescado. Nada, señores, gracias a todos por participar. Las informaciones y preguntas que necesiten, pásenla por el grupo, que por ahí se las vamos a responder, no solamente hoy, en cualquier momento que ustedes deseen. Gracias a todos y que pasen buenas noches.